das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. La primera flota británica, la que llegó a Australia en 1788, es conocida casi universalmente por una sola cosa: transportar convictos. Pero, ¿y si esa flota fuera en realidad un laboratorio científico de vanguardia? O sea, realizando en secreto experimentos cruciales para entender las leyes del universo. Es una imagen completamente distinta, ¿verdad? Y es la correcta. A bordo de uno de esos barcos, un oficial de la Marina, William Dawes, no solo cumplía con sus deberes, llevaba consigo un instrumento de una precisión, exquisita, un reloj de péndulo Shelton, que era alta tecnología para la época, y estaba diseñado con un único propósito: medir la fuerza de gravedad en el otro lado del mundo. Hoy nos vamos a sumergir en los documentos, los mapas y los diarios de la Fundación de Sydney. Y lo que revelan no es solo la historia de una colonia penal, para nada. Es un complejo experimento social y científico en una tierra completamente desconocida. Vamos a ver cómo la visión casi utópica de un hombre chocó con una realidad brutal. Y cómo ese primer contacto entre dos mundos fue una mezcla extrañísima de curiosidad, baile y una tensión inevitable que se sentía por debajo de todo. Exactamente. Vamos a analizar las verdaderas prioridades del capitán Arthur Phillip, que iban mucho más allá de vigilar prisioneros. Veremos las dificultades inesperadas en la agricultura que casi condenan la misión, los pequeños misterios que aún hoy rodean los primeros edificios y ese delicado y muy breve vals inicial entre los colonos y el pueblo hebra. Perfecto, pues vamos a desglosar todo esto. La pregunta inicial es obligada. Más allá de los convictos, ¿cuál era la verdadera misión de esta flota en 1788? Esa es la pregunta clave. En la superficie, la misión era una solución desesperada a la crisis carcelaria en Gran Bretaña. Las prisiones estaban a reventar tras la independencia de las colonias americanas, que era a donde solían enviarlos. Pero si uno lee las instrucciones secretas que recibió Phillip, se da cuenta de que había una ambición mucho mayor. Algo más que un simple vertedero de prisioneros, entonces. ¡Mucho más! Se trataba de establecer un puesto de avanzada estratégico en el Pacífico. Un puerto que permitiera a Gran Bretaña proyectar su poder naval, su poder comercial, en una región donde los franceses y los españoles también tenían intereses. Phillip no iba a fundar una cárcel, iba a fundar un nuevo bastión del Imperio Británico. Y con esa misión en mente, llegan en enero de 1788. 11 barcos, unas 1.400 personas a Botany Bay. Pero el lugar, que había sido recomendado por el mismísimo Capitán Cook, resulta ser un desastre. Un desastre total. Y aquí es donde vemos el pragmatismo de Phillip. Cook solo pasó por allí muy brevemente. Cuando Phillip intenta establecerse, se da cuenta de que no hay una fuente confiable de agua dulce y la bahía es muy abierta, está expuesta a los vientos. No servía, no. Y en lugar de conformarse, toma una decisión crucial: explora la costa hacia el norte. Y es ahí cuando encuentra Port Jackson. Y queda absolutamente maravillado. Lo describe en sus diarios como el mejor puerto del mundo. Un lugar donde, y cito, 1,000 navíos de línea podrían anclar con la más perfecta seguridad. Dentro de ese puerto gigantesco, elige una pequeña ensenada, una caleta, que nombra Sydney Cove. Y la elección de ese punto exacto no fue al azar. La supervivencia era la prioridad. Tenía 3 elementos clave, ¿no es así? 3 elementos vitales, sí. Primero, un arroyo de agua dulce que desembocaba en la caleta, el Tank Stream. Ajá. Segundo, un anclaje profundo y seguro para los barcos. Y tercero, tierra que, a primera vista, parecía fértil. Con esos 3 requisitos, Phillip ordena desembarcar y organizar el campamento de inmediato. Y esa primera organización
tuvo consecuencias enormes. Espera, o sea, ¿me estás diciendo que la estructura social de Sydney, o al menos su trazado inicial, se remonta a dónde decidieron poner las carpas en 1788? En gran medida sí. Philip no solo estaba organizando un campamento, estaba diseñando una jerarquía social sobre el terreno desde el día 1. Estableció a la administración civil, y a él mismo, en la ribera este del arroyo. Y al oeste ubicó a los militares y a la masa de convictos. Claro. Esa división física, creada por pura conveniencia, marcó el desarrollo de Sydney durante décadas. El este se convirtió en el centro del poder, del comercio, mientras que el oeste, conocido como The Rocks, fue el barrio de los soldados, marineros y exconvictos. La huella de esa decisión todavía se puede leer en el mapa de la ciudad. Increíble. Así que Philip llega con esta doble misión, estratégica, social, con un plan muy claro en su mente. Pero, bueno, como suele suceder, un plan rara vez sobrevive al contacto con la realidad. Y en este caso, la realidad fue brutal. La visión de Philip chocó de frente con la tierra australiana. Esas costas boscosas que a los ojos europeos prometían una fertilidad casi paradisíaca, resultaron ser un engaño. La capa de suelo era delgada, rocosa y muy poco productiva. Hay una cita de un oficial de la época que lo describe perfecto. Decía algo como: es sorprendente que árboles tan grandes encuentren suficiente alimento, pero el suelo entre las rocas no es bueno. ¿Qué decepción tan terrible debió ser? Fue una crisis. La esperanza inicial se esfumó y la colonia se enfrentó a la hambruna. Tuvieron que buscar urgentemente otras tierras para la agricultura, lo que finalmente los llevó a explorar río arriba hasta la zona que hoy conocemos como Parramatta, que sí resultó ser fértil. Pero a este problema del suelo se sumaba otro, quizás peor: la falta de mano de obra cualificada. Pero si llevaban cientos de convictos, no tenían gente para trabajar. Tenían gente, pero no la gente adecuada. Philip había pedido específicamente artesanos, carpinteros, albañiles, herreros. Pero al revisar los registros de los convictos que le enviaron, la realidad era desoladora. Entre cientos de personas, solo había 12 carpinteros. 12. Y muchos otros eran descritos en los documentos como enfermos o ancianos. O sea, totalmente inadecuados para el trabajo duro de construir una colonia desde cero. Estaban intentando construir una ciudad con un puñado de carpinteros y una fuerza laboral mayormente enferma. Y mientras el gobierno de la colonia lucha por no morir de hambre, empieza a surgir algo más. La iniciativa privada. A pesar de las dificultades, algunos individuos empezaron a buscar formas de prosperar. En Farm Cove, muy cerca del asentamiento principal, comenzaron a aparecer molinos de viento, una tecnología esencial para procesar los granos que conseguían. Y aquí es donde la historia nos deja un pequeño misterio, ¿verdad? Un enigma en un mapa. Un misterio fascinante. Tenemos un mapa de 1800, dibujado por el topógrafo oficial Charles Grimes. En ese mapa, Grimes identifica el primer molino de viento privado como el Molino de Boston. Sin embargo, todos los demás documentos de la época, los registros oficiales, las cartas, todo le atribuye ese molino a John Palmer, el comisario de la colonia, una de las figuras más poderosas y ricas. Entonces, ¿quién era este Boston? ¿Y por qué el mapa dice una cosa y todos los demás documentos otra? Boston pudo ser un convicto con habilidades de ingeniería, un marinero emprendedor. No hay un registro claro. Y para añadir más intriga, el mapa original de Grimes se perdió. Solo conservamos copias, así que no podemos verificar la anotación original. Ah, claro. Y el giro final es que John Palmer, quien se convirtió en el dueño reconocido y se hizo de oro con ese molino, ni siquiera estaba en la colonia cuando Grimes dibujó el mapa. Estaba en Inglaterra. El enigma de Boston persiste hasta hoy. Es increíble. Y mientras luchaban por encontrar carpinteros, sembrar en tierra rocosa y resolver misterios de molinos, se estaba desarrollando un drama completamente distinto. Uno que tenía que ver con el encuentro de dos mundos, el contacto con el pueblo Eora. Sin duda, el drama humano más profundo de toda esta historia. Y lo fascinante es que los diarios de los oficiales, como los del capitán Watkin Tench, describen las primeras interacciones no como un conflicto inmediato, que es lo que uno podría esperar, sino con una curiosidad y una fascinación casi antropológica. Hablan de bailar juntos en la playa, ¿cierto?
Sí, describen escenas de los marineros y los Seora imitándose mutuamente, compartiendo danzas en la arena. Los Seora mostraban una inmensa curiosidad, les intrigaba la ropa de los europeos, sus herramientas de metal y sobre todo el hecho de que no tuvieran barba. Esto les generaba una enorme confusión sobre el sexo de los recién llegados. Hay una anécdota increíble sobre eso. Una forma bastante directa de resolver una duda. Es muy reveladora. Para aclarar la duda de los nativos, que no entendían si eran hombres o mujeres, un teniente le ordenó a un joven marinero que se bajara los pantalones. El gesto fue recibido con lo que Tench describe en su diario como un gran grito de admiración y muchísimas risas por parte de los Seora. Se rompió la tensión y se confirmó la masculinidad de los visitantes. Momentos así pintan una imagen muy diferente a la de una conquista violenta desde el primer día. Totalmente. De hecho, algunos historiadores han descrito esta fase inicial como una primavera de confianza. Philip, que estaba muy influenciado por las ideas de la Ilustración, no veía a los Eura como salvajes. Los consideraba, y cito, iguales en humanidad, carentes solo de tecnología. Hizo esfuerzos notables por mantener la paz, ordenando a sus hombres que saludaran a los Eura con los brazos abiertos y las armas en el suelo. Pero debajo de esa superficie de curiosidad y bailes, una de las fuentes dice que había un trasfondo de intención implacable. Los mosquetes, las armas de fuego, siempre estaban ahí. La amenaza siempre estuvo latente. Y la propia benevolencia de Philip tenía un lado oscuro. En su afán por entender a los Seora, por aprender su idioma y sus costumbres para civilizarlos, tomó una decisión terrible. Ordenó el secuestro de un hombre Eora llamado Arabanú. ¡Qué contradicción tan brutal! Querer la paz, pero lograrla a través de un secuestro. ¿Y qué pasó con Arabanú? Su historia es profundamente trágica. Sorprendentemente, Arabanú se adaptó a su cautiverio. Vivió entre los colonos, aprendió algo de inglés y, según los diarios, se convirtió en una figura respetada y hasta querida por muchos oficiales, incluido el propio Philip. Se convirtió en el puente entre los dos mundos. Pero ese puente era frágil. Meses después de su captura, una epidemia de viruela traída por los europeos arrasó con la población indígena local. Arabanú, que había cuidado a su gente, también se contagió y murió. Con su muerte, se cerró esa primavera de confianza. Se cerró de golpe. Ese primer año, lleno de estos intercambios pacíficos, fue un momento único y muy breve. Con la muerte de Arabanú y la devastación de la viruela, y a medida que la colonia necesitaba expandirse, los pueblos originarios dejaron de ser una curiosidad y pasaron a ser vistos como un obstáculo. Es increíble pensar que en medio de todo este drama, La lucha por la supervivencia, la colisión cultural, la enfermedad, había un hombre, William Dawes, intentando medir tranquilamente el peso del mundo. Parece sacado de una novela, pero era real, y su misión también tuvo sus propios dramas. En Río de Janeiro, la única parada que hicieron, montó su observatorio para calibrar el reloj, y los resultados fueron un completo desastre. El reloj se atrasaba casi 30 segundos más al día de lo esperado, una discrepancia enorme para un experimento así. un fallo en el equipo. Se había dañado en el viaje. Eso es lo que él debió pensar. Pero lo fascinante, visto con la perspectiva del tiempo, es que esa discrepancia de casi 30 segundos correspondía casi exactamente a un giro completo de la pequeña tuerca que regula el péndulo. Es muy probable que en el ajetreo, sin darse cuenta, hubiera cometido un minúsculo error humano. Un giro de más en una tuerca que casi arruina todo. Un clásico caso de un pequeño error con consecuencias gigantescas. Pero entonces logró solucionarlo. Sí, una vez que llegó a Sydney y montó su observatorio permanente en lo que hoy es Dawes Point, justo al lado del puente de la bahía, sus mediciones fueron extraordinariamente precisas. Ya fuera porque corrigió el error o porque fue más meticuloso, sus cálculos sobre la gravedad local tuvieron un margen de error de solo 13 partes por millón en comparación con los valores de hoy. Un éxito científico notable para el siglo XVIII. Y toda esta riqueza de detalles, tanto el experimento científico como las anécdotas culturales o los problemas con la agricultura, lo sabemos gracias a los diarios que sobrevivieron. Así es,
Sobrevivieron más de una docena de estos diarios, escritos por oficiales de distintos rangos, desde el gobernador Philip hasta tenientes como Watkin Tench. Y no son solo registros secos o bitácoras, son crónicas de una empresa monumental. Son relatos de viajes, textos etnográficos y, como hemos visto, documentos fundacionales para la ciencia en Australia. Incluso tuvieron un impacto en la biología y en cómo Europa veía el mundo natural, ¿no? Un impacto profundo. La flora y la fauna que describían eran tan extrañas, tan nuevas para la ciencia europea, mamíferos que ponían huevos, árboles que no perdían sus hojas, que ayudaron a desafiar las viejas ideas sobre un orden natural fijo y divinamente creado. Indirectamente, estas descripciones de un mundo radicalmente diferente contribuyeron al desarrollo de ideas que, décadas más tarde, culminarían en la teoría de la evolución de Darwin. Claro. Por eso hoy, estos diarios están inscritos en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO, reconociendo su importancia global. Así que al final, la fundación de Sydney en 1788 fue una mezcla extraña y fascinante de todo. Una colonia penal, sí, pero también un puesto de avanzada estratégico, una expedición científica de primer nivel y una profunda y trágica colisión cultural. Vimos la visión casi utópica de Philip, los desafíos inesperados del terreno, ese breve y frágil momento de paz y el meticuloso registro de un mundo nuevo. Y son los detalles los que revelan la verdadera complejidad. Desde el misterio sin resolver del molino de Boston hasta la increíble precisión de los experimentos de Dawes, lo que emerge una historia mucho más rica, matizada y humana de lo que a menudo se recuerda. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. Los británicos llegaron a Australia equipados para medir las leyes físicas del nuevo continente, como la gravedad, con una precisión asombrosa. Pero ¿qué herramientas tenían realmente para medir y comprender el paisaje humano y cultural que estaban a punto de cambiar para siempre? ¿Y qué sucede cuando las líneas nítidas y racionales que se trazan en un mapa, como los límites que Philip dibujó para su ciudad ideal, o las divisiones milimétricas en la tuerca de un péndulo, chocan de frente con las complejidades intangibles de una cultura que ha existido en ese mismo lugar durante milenios? El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.